Buenos días a todos. Bienvenidos a este caso clínico número 2 de la unidad de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Juan Mota. Yo soy residente de primer año de infectología de la Universidad Nacional. Bien, vamos a hablar un poco del resumen del caso clínico. Tenemos un hombre de 34 años de edad con antecedente de síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico y nefropatía lúpica. El paciente tiene una clínica compatible con un sintomático respiratorio, una lesión cavitada documentada en la tomografía de tórax con una documentación de un embolismo pulmonar agudo, con un compromiso cardíaco dado por una fracción de eyección levemente disminuida y en el cual se realizaron estudios microbiológicos mediante una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar, el cual fue negativo. Dentro de los resultados positivos que tenemos del paciente, tenemos un paciente con un cultivo de esputo, con aislamiento de salmonela, por lo cual se inició tratamiento con ceftriaxona 2 gramos intravenoso al día por 4 semanas. Esto dirigido por antibiograma, con una resolución completa de la sintomatología y una evolución favorable. Vamos a pasar ahora a la revisión del tema. Este es el contenido de la charla. Vamos a iniciar con algo de introducción de los datos históricos. Vamos a hablar algo de epidemiología mundial, nacional y local. Posteriormente hablaremos de la taxonomía y de la microbiología de la salmonela. Hablaremos de la fisiopatología de la misma, manifestaciones clínicas, los datos que se tienen del compromiso pulmonar por salmonela y finalizaremos con mensajes para llevar a casa. La salmonela fue descrita inicialmente por los patólogos veterinarios Daniel Elmer Salmon y Theobald Smith, quienes lo descubrieron como causal de cólera en un grupo de cerdos. La denominación actual se debe al bacteriólogo francés Joseph Marcel Ligniers, quien en 1990 propuso la denominación actual de salmonela en honor al doctor Daniel Salmon. En esta imagen vemos a la paciente más famosa de la salmonela, que es María Malón o María tifoidea, quien fue la primera eh, humana documentada como portadora asintomática de la enfermedad. Ella era una irlandesa cocinera que trabajaba en Nueva York y no presentaba síntomas, sin embargo contagió a al menos 51 personas, de las cuales 3 murieron. En 1906, George Soper descubrió el vínculo entre María y varios brotes de fiebre tifoidea en las familias donde trabajaba. Las autoridades la confrontaron y ella negó ser portadora y se negaba a colaborar, por lo cual fue forzada al hacinamiento en una isla en 1907, donde pasó 3 años. Fue liberada bajo condición de no volver a trabajar como cocinera. Sin embargo, violó esta condición y promesa, causando nuevos brotes de fiebre tifoidea, por lo cual permaneció aislada por el resto de su vida por más de 20 años. En cuanto a la introducción de este tema, sabemos que la enfermedad por salmonela principalmente es transmitida por agua o alimentos contaminados. Se estima al menos 93 millones de gastroenteritis al año asociados a esta enfermedad, con cerca de 150.000 muertes relacionadas. Como sabemos, más del 85% de las enfermedades son asociadas al consumo de alimentos contaminados. Existen aproximadamente 2.659 serobares, de los cuales se dividen en tifoideos, los cuales tenemos la tifoidea y paratifi, y los no tifoideos, siendo los más importantes los enteritis y el tifirium.
La Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi tienen como único reservorio el ser humano. Las salmonelas no tifoideas tienen múltiples modos de transmisión. Sabemos que pueden vivir en el intestino de los animales y contaminar productos como pollos crudos durante el procesamiento y la matanza de estos animales, contaminando diferentes alimentos, por lo cual el 85% de las infecciones asociadas a los alimentos previamente descritos. En esta gráfica vemos cómo se ha comportado la epidemiología de diferentes tipos de salmonela, manteniéndose en el tiempo, incluso algunos de ellos con una incidencia creciente. En cuanto a la epidemiología local, tenemos este informe de vigilancia de laboratorio de salmonela en el periodo de 1997 a 2018. Vemos cómo casi que todos los departamentos de Colombia han reportado casos de salmonela, siendo Antioquia, Bogotá y Valle como los tres principales departamentos que tienen reporte de casos en todo el país. Cuando vemos a detalle la distribución de los serotipos de salmonela en este periodo de tiempo, vemos cómo los más importantes de notificación en el país son las salmonelas no tifoideas, compatible con la literatura internacional. Los más comunes son el Tifirium y el Enteritidis, con cerca de el 27.5 y 27.1%. En tercer lugar, tenemos de notificación la Salmonella typhi, con cerca del 11.4%. Cuando detallamos a profundidad los patrones de resistencia de los diferentes serotipos, vemos cómo en el serotipo más prevalente, que es la Salmonella typhirium, la resistencia antibiótica a ampicilina, a quinolonas y a tetraciclina ha ido en un aumento progresivo a lo largo de los años. Comportamiento similar tiene la siguiente en prevalencia, que es la enteritidis, con una resistencia importante sobre todo a la ampicilina y a las tetraciclinas. Cuando vemos los otros serotipos diferentes, la resistencia también ha ido aumentando de forma importante a la ampicilina, las quinolonas y las tetraciclinas. En cuanto a la Salmonella typhi, la resistencia más importante que presenta este serotipo es a la ampicilina, todavía manteniendo una sensibilidad buena, por así decirlo, a la ceftriaxona y a las quinolonas. Sin embargo, en este reporte también se ha visto con preocupación cómo ha venido en aumento el reporte de beta-lactamasas de espectro extendido en este grupo de aislamientos, siendo esta CTXM la más prevalente en este grupo de pacientes. También concordante con la frecuencia de notificación, siendo Bogotá, el Valle y en este caso los Santanderes como uno de los principales lugares del país donde se documenta este tipo de resistencia de la salmonela. Tenemos este otro estudio publicado en el 2017 en Colombia con un seguimiento de 7 años de 4.010 aislamientos, en el cual se documentaron aproximadamente 92 serobares. Esto fue entre el año 2005 y el 2011. En este estudio, de forma concordante con el estudio previamente mostrado, vemos cómo la Salmonella typhirium y Enteritidis son las dos tipos de serobares más prevalentes en el país, seguido por la Salmonella typhi en tercer lugar. Cuando vemos la distribución por departamentos de este estudio, vemos cómo también es concordante con el mostrado previamente, siendo Bogotá, Antioquia y Cali como los sitios que más prevalencia tienen de este tipo de infección. En Bogotá se realizó este estudio de la estimación de prevalencia de salmonela en pechugas de pollo para consumo humano
proveniente de 4 localidades de Bogotá. Y se tuvo en cuenta 4 plazas de mercado, en Usaquén, Mártires, Fontibón y Ciudad Bolívar. Y vemos cómo el 29.2% de las muestras fue positivo para salmonela, siendo el serotipo entérico group el más importante de todos. Ya hablando específicamente de la microbiología, tenemos que la salmonela es un bacilo anaerobio facultativo, gram negativo, no formador de espora. Es móvil por los flagelos y sus serogrupos están dados por el antígeno O del polisacárido, y los antígenos capsulares, y los antígenos H, que son los antígenos flagelos. En cuanto a la transmisión de humanos, lo más importante son los productos agrícolas como las aves de corral y los productos apanados. También se puede obtener o se puede transmitir a los humanos por la carne bovina o porcina picada. Incluso mascotas alimentadas con carne cruda contaminada con salmonela pueden llegar a ser focos de transmisión a los humanos. Y en las granjas, los roedores, cuando son consumidos por perros o por gatos que están contaminados con salmonela, puede ser una ruta de transmisión a los humanos. Aquí vemos una gráfica que correlaciona todos estos parámetros que pueden llevar a la infección a los humanos. Los alimentos, los animales de granja, los animales de compañía o incluso agua contaminada puede llegar por ruta fecal oral a tener infección gastrointestinal para los humanos. En cuanto a la resistencia antibiótica en salmonela, es un problema emergente a nivel mundial, dado que hay un aumento en las cepas resistentes con múltiples patrones de resistencia. Y una de las principales causas es el uso de antibióticos en agricultura y veterinaria. Tanto así que en cultivos de tilapia se ha encontrado que hasta el 77.8% de las cepas aisladas son multidrogoresistentes. Aquí vemos cómo en el cultivo de tilapias hay una aplicación de antibiótico para tratar enfermedades de este grupo de animales. Los animales hacen una emergencia de cepas multidrogoresistentes, hay una contaminación de los alimentos consumidos por los humanos, que llevan a una infección clínicamente significativa e incluso pueden llevar a la muerte. En esta gráfica vemos cómo la resistencia de múltiples antibióticos ha venido aumentando de forma dramática con el paso de los años. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la salmonela se consume vía fecal oral, llega al intestino, al estómago y al intestino. En el intestino hace una invasión de los enterocitos y de los enterocitos pasa a la circulación sistémica y al sistema linfático. Esa circulación sistémica pasa al hígado y en el hígado es donde puede ser el reservorio más importante de este grupo de pacientes. Incluso aquí puede llegar a ser bacteremia sistémica, como fue el caso de nuestro paciente. Como vemos aquí, la salmonela llega y puede pasar el enterocito de varias formas. La más importante es a través de las células M, la otra es a través de las células dendríticas, y cuando pasa a los enterocitos es fagocitado por los macrófagos, y en el macrófago tiene muchos mecanismos de sobrevivencia en estas vacuolas de salmonela. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que las islas de patogenicidad de la salmonela, que la vamos a nombrar SPI, tenemos 1, 2, 4, 6 y 19. Cada una de estas islas de patogenicidad tiene unos diferentes mecanismos de virulencia. Uno de los más importantes son los sistemas de secreción tipo 3 que se encuentran en la isla de patogenicidad 1 y la isla de patogenicidad 4. Esto hace que hagan adherencia al epitelio intestinal y a las células M, eliminan la microbiota intestinal normal. Las fibras tipo 1 ayudan a adherirse y tienen unas proteínas importantes, sobre todo el subtipo de Salmonella typhi, que generan una invasión de los tejidos profundos. Hablando específicamente del sistema de secreción 3, vemos cómo estos son los mecanismos moleculares por los cuales la salmonela es internalizada en el macrófago. Y en el macrófago puede sobrevivir a la fagocitosis y a las vacuolas mediante esta formación de la vacuola de supervivencia de la salmonela.
En cuanto a la evasión de la respuesta inmune por la salmonela, vemos cómo, inicialmente dada la fagocitosis, se hace la formación de la vacuola que contiene la salmonela y específicamente en el paso de ensamblaje del autolisosoma, entra el sistema de secreción tipo 3 a inhibirlo. En caso de que este sistema de ensamblaje del autolisosoma se llegue a dar, este sistema de secreción SIFA evita la degradación de la salmonela a nivel del lisosoma, por lo cual vemos que tenemos varios mecanismos por los cuales la salmonela sobrevive a la fagocitosis. Adicionalmente, este sistema de secreción polariza a los macrófagos de una respuesta proinflamatoria M1 a una antiinflamatoria M2. Y adicionalmente inhibe la señalización proinflamatoria NF-kappa-beta. Aquí vemos todos los mecanismos de virulencia que tienen los salmonelas. Y vemos cómo tienen unas acetiltransferasas que bloquean la degradación del IF-kappa-beta y bloquean las actividades de fosforilación de las MAP quinasas. También tenemos las metaloproteinasas del zinc que cortan los factores de transcripción REL-A y REL-P. Y vemos cómo la salmonela tiene múltiples mecanismos de evasión inmune. En cuanto al metabolismo del hierro, es otro de los factores de virulencia muy importantes de la salmonela. Ella es capaz de tomar el hierro incluso de los hepatocitos. Lo que hace es que exporta el hierro fuera de la célula, degrada la ferroportina y hace que el hierro esté disponible para su metabolismo. Hablando específicamente de los síndromes clínicos, tenemos como la fiebre tifoidea es específicamente el serovar tifi, la fiebre paratifoidea específicamente el serovar paratifi y la gastroenteritis es por los serovares no tifoideos. Aquí tenemos como la forma invasivo-bacterémica puede ser dada por el serovar paratifi, pero lo más importante son los serovares no tifoideos. Las manifestaciones de la salmonelosis invasiva son múltiples, con compromiso neurológico, respiratorio, gastrointestinal y hepático, cardiovascular, renal, incluso hematológico, por lo cual vemos que la heterogeneidad y las manifestaciones clínicas de la salmonelosis son múltiples. En cuanto al compromiso extraintestinal, vemos cómo la salmonela puede comprometer casi que cualquier parte del cuerpo. Específicamente el compromiso pulmonar como la de nuestro paciente tiene una incidencia rara. Lo más importante o lo más común es que presente neumonía y los abscesos pulmonares o el empiema es mucho menos frecuente y una mortalidad que puede llegar hasta ser hasta el 60% de los casos. El diagnóstico es muy importante, la sospecha clínica que tengamos del paciente, pues según el compromiso de órgano nos va a dar una sospecha clínica diferente. Y lo que se hace el diagnóstico es la documentación de salmonela y se pueden usar diferentes técnicas, como el cultivo, que es el método microbiológico. Los test serológicos por ELISA tienen una sensibilidad moderada del 80% y las técnicas moleculares son rápidas, tienen la ventaja de que nos dan genes de resistencia y nos puede dar algunas pruebas los serotipos de la salmonela. Hablando específicamente de la salmonela de absceso pulmonar, tenemos que el compromiso pulmonar es raro, menos del 10% de los casos. La principal forma de diseminación es la hematógena. La neumonía es la presentación más frecuente y los abscesos pulmonares son raros y solo se han reportado aproximadamente 10 casos en pacientes inmunocompetentes. Incluso en esta serie de casos vemos como solo 2 de los pacientes presentaban absceso pulmonar. Los otros presentaban neumonía y empiema. Sin embargo, hablando específicamente de salmonela absceso pulmonar, en paciente inmunocomprometido, las series de casos son en pacientes con VIH. Vemos como en este caso sí la manifestación de absceso pulmonar es mucho más frecuente. Y en esta serie de casos vemos cómo la mayoría de los pacientes con VIH avanzado presentaban absceso pulmonar. Y el más importante eran las salmonelas no tifoideas. Bien, ya para terminar vamos a dar los mensajes para llevar a casa. La infección por salmonela tiene una alta carga de morbilidad. Vemos cómo afecta a millones de personas al año.
La infección asociada en su gran mayoría es a alimentos contaminados. Existe un problema creciente de resistencia y esto es dado por el uso inadecuado de los manejos antibióticos a nivel agrícola y veterinario. El compromiso extraintestinal es poco frecuente en inmunocompetentes, pero tiene una alta mortalidad si se presenta. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos puede tener un poco más de prevalencia. Los síndromes clínico-invasivos puede tener un compromiso multiorgánico y el absceso pulmonar es extremadamente raro, excepto en pacientes VIH positivos con recuentos de CD4 muy bajos que puede llegar a ser una presentación relativamente usual. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este caso clínico de infectología número 2 y los esperamos en próximas oportunidades.